Hola a todos, bienvenidos a este video de termodinámica, la sexta clase del curso de termodinámica, en donde hablaremos de las tablas de propiedades. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva mucho todo esto que vamos a ver a continuación. Recordemos, para iniciar, algo de lo que vimos en las clases anteriores. Definimos a la termodinámica como la ciencia de la energía o la rama de la física que se encarga de la energía y sus transformaciones en los sistemas. A eso que llamamos sistema es a lo que elegimos para analizar. Antes de empezar un análisis, elegimos lo que vamos a analizar. A eso es a lo que llamamos sistema, que puede ser sistema cerrado si es una cantidad de masa fija o sistema abierto si es una región en el espacio. Esos sistemas tienen ciertas características, que es a lo que llamamos propiedades, como son el volumen, la masa, la temperatura y la presión. Entonces, ¿para qué sirven las tablas de propiedades? Recordemos también que por el postulado de estado, el estado de un sistema compresible simple queda completamente definido mediante dos propiedades intensivas independientes. Esto quiere decir que conociendo dos propiedades intensivas independientes entre sí, puedo conocer cualquier otra. Ya conozco la condición en la cual se encuentra esa sustancia que estoy analizando. Pero ¿cómo relacionar esas propiedades? ¿Cómo a partir, por ejemplo, de la temperatura y el volumen específico, conocer la presión o conocer la energía interna? Pues para ello están las tablas de propiedades. También se pueden utilizar algunas ecuaciones que llamamos ecuaciones de estado, pero generalmente su uso es muy complicado para cálculos manuales, salvo la ecuación de estado gas ideal, pero de eso hablaremos en la próxima clase. Hoy vamos a centrarnos en las tablas de propiedades. Bien, aquí vemos el diagrama que nos presenta los cambios de fase de las sustancias puras. Uno de los diagramas que utilizamos es temperatura contra volumen específico. También en la clase anterior hablamos de presión, volumen específico y temperatura, volumen. Y lo que aquí se nos presenta son las diferentes etapas que hay en el cambio de fase de líquido a gas de una sustancia pura. Vemos que si la sustancia se encuentra en esta parte, por ejemplo, si tenemos la temperatura y el volumen específico y graficamos y nos da un punto en esta parte, sabemos que vamos a encontrar a la sustancia como líquido comprimido, es decir, se encuentra como líquido, pero está muy lejos de la saturación o del punto en donde empieza a cambiar de líquido a gas. Si encontramos que la sustancia se encuentra por acá, si a esa temperatura, ese volumen específico, el punto nos da en esta parte, que ese punto nos representa un estado, significa que está como líquido saturado. Todavía está completamente líquido, pero está a punto de empezar a transformarse en vapor. Si lo encontramos aquí dentro del domo, lo vamos a encontrar como una mezcla saturada, líquido-vapor, una parte como líquido y otra como vapor. En esta parte como vapor saturado, ya todo se ha transformado en vapor, pero continúa a las propiedades de saturación. Y en esta parte va a estar completamente como vapor y ya se ha alejado de la saturación. Pues tenemos tablas para cada una de estas regiones. Tenemos unas tablas de saturación, unas tablas de vapor sobrecalentado y unas tablas para líquido comprimido. Vamos a ver cómo utilizar cada una de ellas. Las de saturación son como las que estamos viendo en estos momentos. Todas estas tablas se encuentran al final del libro de termodinámica. Cualquiera sea el libro que tengamos, vamos a encontrar estas tablas al final, que van a ser algo parecido a lo que estamos viendo en estos momentos. Vemos dos tablas, una organizada de acuerdo a la temperatura, otra organizada de acuerdo a la presión. Son lo mismo, solamente están organizadas de manera diferente, por si conocemos la presión o conocemos la temperatura. También aquí observamos una propiedad que no habíamos visto. Hemos hablado del volumen específico, el volumen por unidad de masa, también de la energía interna específica también, porque es unidad de energía sobre unidad de masa, y aquí vemos la entalpía. La entalpía es una propiedad cuya variación indica la cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema termodinámico. La representamos como H mayúscula, y es igual a la energía interna más la presión por el volumen. Unidades de energía porque me está indicando energía.
Si la expresamos por unidad de masa, obtendremos la entalpía específica, que representamos como H minúscula, que es la igual a la energía interna específica más la presión por el volumen específico. Esta es en unidades de energía sobre unidades de masa. Esta de acá, la entalpía específica, es la que vemos en esta parte de la tabla. También observamos la entropía, que es otra propiedad de la cual hablaremos en clases más avanzadas. También observamos aquí unos subíndices en las propiedades específicas, la F, la G o la FG, que me indican lo siguiente. Si observamos una propiedad con el subíndice F o con una comita, como la estamos viendo acá, que así también aparece en algunas tablas, significa que es la propiedad del líquido saturado. Cuando estamos en la saturación, estamos abarcando la sustancia cuando está desde líquido saturado hasta vapor saturado. Entonces, la sustancia en la parte de líquido saturado va a tener las propiedades, el valor de las propiedades que aparecen aquí como sub F. Cuando aparece la G como subíndice, me está indicando el valor de la propiedad como vapor saturado. Entonces, a esa temperatura de saturación, la que vemos en esta parte, o a esta presión de saturación, este va a ser el volumen específico cuando esté la sustancia como vapor saturado, como lo vemos en estos momentos. Y el subíndice FG significa la propiedad de la sustancia cuando está como vapor saturado menos el valor de la propiedad de la sustancia cuando está como líquido saturado. De esta manera, VFG significa el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. UFG es igual con la energía interna y H con la entalpía. Y bueno, ¿qué pasará si no es líquido saturado ni vapor saturado? ¿En qué parte de la tabla buscamos? Si está, por ejemplo, en la mitad o si está por este lado. Si tiene, por ejemplo, un 40% de vapor y un 60% de líquido, ¿cómo será? Pues para ello definimos una nueva propiedad, una propiedad que solo tiene sentido cuando estamos hablando de la saturación, que es el título o calidad. Es una propiedad que indica el porcentaje de vapor de la mezcla líquido-vapor. Valdrá 0 cuando la sustancia se encuentra como líquido saturado y 1 cuando la sustancia se encuentra como vapor saturado. Es decir, cuando encontramos la sustancia en esta línea, va a valer 0. Y cuando está en esta parte va a valer 1. La definimos como X igual a la masa de vapor sobre la masa total. Es decir, la masa de vapor sobre la masa de vapor más la masa de líquido. También la podemos dar como porcentajes, 0% si es líquido saturado, 100% si es vapor saturado. Entonces, cuando tenemos este tipo de mezcla saturada líquido-vapor, vamos a tener una parte de la sustancia como líquido saturado y otra parte como vapor saturado. Pero para el análisis tomamos el promedio de las propiedades entre estas dos, líquido saturado y vapor saturado. Es decir, consideramos que las dos fases de la mezcla saturada líquido-vapor están bien mezcladas y forman una mezcla homogénea, a la cual llamamos vapor húmedo, y cuyas propiedades serán definidas por estas ecuaciones. El volumen específico será el volumen específico líquido saturado más la calidad por la diferencia entre el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. Y así de la misma manera para la energía interna y para la entalpía específica. Como seguramente ya notamos, en esta zona la presión es la presión de saturación, la temperatura es la temperatura de saturación, y el volumen específico, la energía interna y la entalpía específica, así como también la entropía, de la cual no hemos hablado todavía, se encuentran entre los valores de líquido saturado y vapor saturado. Así, si tenemos, por ejemplo, la energía interna específica y la temperatura, podemos ir a la tabla de temperatura y comparar si esa energía interna está entre esos dos valores, entre U sub F y U sub G, líquido saturado y vapor saturado, significa que está en la saturación y debemos usar esta tabla, las tablas de saturación. Hagamos un ejemplo.
Nos dice el enunciado que un recipiente contiene agua líquida a 75 kilopascales. Nos piden determinar su temperatura y su volumen específico. Entonces vamos a la tabla de saturación. Como nos dice que es líquido saturado, ya sabemos que estamos en la saturación y que estamos en esta región, en la lineecita del lado izquierdo del domo. Vamos a la tabla, buscamos el valor de 75 kilopascales. Como conocemos la presión, vamos a la tabla que está ordenada de acuerdo a la presión. Aquí tenemos valor 75 kilopascales. Entonces la temperatura de saturación será la que aparece ahí. Esa es la temperatura de saturación. Directamente, como nos dice que es líquido saturado, buscamos la propiedad sub F, que son las propiedades del líquido saturado. Volumen específico de líquido saturado será entonces igual a 0,001037 metros cúbicos sobre kilogramo. Miremos otro ejemplo. Nos dice que un recipiente contiene agua a una presión de 75 kilopascales nuevamente y un volumen específico de 1 metro cúbico sobre kilogramo. Nos piden determinar la temperatura y la entalpía específica. En este caso no sabemos si estamos en la saturación, no sabemos si la sustancia se encuentra como vapor sobrecalentado, como líquido comprimido o efectivamente como una mezcla líquido-vapor. Pero lo primero que hacemos siempre es ir a la tabla de saturación. Entonces vamos a esta tabla de saturación, buscamos la presión de 75 kilopascales, aquí la tenemos. Buscamos los valores de la propiedad que conocemos el volumen específico, entonces buscamos volumen específico líquido saturado y vapor saturado. Y comparamos. ¿Cómo está ese volumen específico del agua que estoy analizando con respecto a los valores de líquido saturado y vapor saturado para esa presión determinada? Pues está entre los dos, porque uno es mayor a 0,001037, pero menor a 2,2172. Por lo tanto, sí es una mezcla saturada líquido-vapor. Sí estamos en la saturación en este momento. Por lo tanto, utilizamos esta ecuación en la cual se encuentra la calidad. Determinamos con ella la calidad. Simplemente despejamos V, pasamos V sub F para el otro lado, entonces queda V menos V sub F y pasamos a dividir VFG. Nos queda por lo tanto que la calidad será el volumen específico menos el volumen específico de líquido saturado sobre la diferencia entre el volumen específico de vapor saturado y de líquido saturado, lo cual nos da 45%, es decir, 45% del agua que estoy analizando se encuentra como vapor y el 55% restante se encuentra como líquido. Ahora determinamos con ese dato cuál será la entalpía específica. Para ello vamos a tomar los valores de HF y HFG. Recordemos, HFG es HG menos HF, entonces también podríamos tomar HG y restarle HF. Y utilizamos esta ecuación. Entonces la entalpía específica será igual a entalpía específica de líquido saturado a esa presión que conocemos, 384.44, más 0,45, que es la calidad, por la entalpía específica FG, es decir, la entalpía específica de vapor saturado menos líquido saturado, 2278. Realizando esa operación obtenemos que la entalpía del agua en ese estado que estamos analizando es de 1409,54 kilojoule kilogramo. Y así tenemos nuestra respuesta. La temperatura es la temperatura de saturación, porque ya tenemos la presión y la temperatura son dependientes cuando estamos en la saturación. Es algo muy importante tener en cuenta. Solo con conocer la presión ya conozco la temperatura, que es la que aparece ahí, por eso directamente la conocemos. Y la entalpía es 1409,54 de acuerdo a los cálculos que acabamos de realizar. Ahora, ¿qué pasa si tenemos la sustancia como vapor sobrecalentado? En ese caso tenemos unas tablas que son más sencillas en su uso, que son como las que estamos viendo en la diapositiva. Ya en este punto no existe la calidad, simplemente los valores van a ser los que directamente tomemos de las tablas.
¿Cómo saber si una sustancia se encuentra como vapor sobrecalentado? De nuevo, nos dirigimos primero que todo a las tablas de saturación. Y si observamos que la presión es inferior a la saturación, o la temperatura, el volumen específico, la energía interna específica, la entalpía y también la entropía, son mayores que las de vapor saturado, efectivamente vamos a tener que utilizar las tablas de vapor sobrecalentado, porque esa sustancia va a estar en la región roja de esa diapositiva, va a estar como vapor sobrecalentado. Realicemos un ejemplo. Ahora tenemos un recipiente que contiene agua a una presión de 50 kilopascales y una temperatura de 100 grados Celsius. Nos piden determinar el volumen, la entalpía y la energía interna específica. ¿Cómo hacemos ahora? Iniciamos yendo a las tablas de saturación para el agua. Observamos a 50 de presión y a la temperatura de saturación a esa presión, que es 81,32. También podríamos haber buscado en las tablas que están ordenadas por la temperatura y buscar la presión. Daría el resultado exactamente igual. Lo que necesitamos es comparar la presión que tenemos o la temperatura que tenemos con la de saturación. Aquí observamos que la temperatura de saturación a 50 kilopascales es menor a la temperatura que nosotros tenemos, porque 81,32 es menor que 100. Eso nos indica, de acuerdo a las desigualdades que vimos en la diapositiva anterior, que esta sustancia va a estar como vapor sobrecalentado. Entonces nos dirigimos a las tablas de vapor sobrecalentado. Buscamos esa presión, 50 kilopascales, que son 0,05 megapascales, porque mega es 10 a la 6, kilo 10 a la 3, es decir, corremos 3 lugares la coma para pasar de una unidad a la otra. Aquí lo vemos, tenemos la presión de 0,05 megapascales. Buscamos la temperatura y la presión que tenemos, los dos círculos azules. Y a partir de ello determinamos directamente el volumen específico, la energía interna específica y la entalpía específica. Y así buscamos en esta tabla de vapor sobrecalentado. Ahora, finalmente, ¿qué pasa si la sustancia se encuentra como líquido comprimido? Tenemos una tabla como la que estamos observando, muy similar a la de vapor sobrecalentado. En este caso, sabemos si la sustancia está como líquido comprimido, si su presión es mayor a la de saturación, la temperatura menor o la entalpía específica, volumen específico o energía interna específica son menores a las de líquido saturado. En este tipo de problemas tenemos la particularidad de que tenemos dos opciones. Podemos utilizar la tabla muy similar a como usamos la tabla de vapor sobrecalentado, o podemos aproximar las propiedades a las de líquido saturado a una temperatura dada. Esto porque cuando estamos trabajando con líquido tenemos una sustancia incompresible o casi incompresible. Es decir, la presión es casi independiente de las demás propiedades. Entonces puede variar mucho la presión y las demás propiedades variarán poquito. Por eso podemos aproximar las propiedades a las de líquido saturado. Es decir, buscamos en la tabla de saturación a la temperatura de saturación y decimos que las propiedades tienen el valor de las propiedades sub F del líquido saturado y no vamos a tener un gran error. Veamos un ejemplo para que nos quede más claro. Nos dice que un recipiente contiene agua a presión esta vez de 5000 kilopascales y una temperatura, de nuevo, de 100 grados Celsius. Nos piden determinar el volumen, entalpía y energía interna específica. Lo primero que hacemos, como siempre, ir a la tabla de saturación. Aquí vamos a ir en este caso a la de temperatura. Para variar, recuerden que las dos son iguales, simplemente están ordenadas diferente por facilidad del usuario. Observamos para 100 grados Celsius tenemos una presión de saturación de 101,42 kilopascales. Es decir, la presión del agua en el recipiente es mucho mayor que la presión de saturación, lo cual nos indica que es un líquido comprimido. Podemos, por lo tanto, ir a la tabla de agua líquida comprimida y vamos a obtener para 5 megapascales, que 5000 kilopascales son 5 megapascales, y 100 grados Celsius, que el volumen específico es de 0,0010410
metros cúbicos sobre kilogramo. La energía interna específica es de 417,65 kilojoules sobre kilogramo y la entalpía específica es de 422,85 kilojoules sobre kilogramo. Pero también podríamos habernos quedado en la tabla de saturación y haber tomado estos valores, los de V sub F, U sub F y H sub F, y no tendríamos un gran error. Por ejemplo, aquí miremos 0,001043 se parece mucho a 0,001041 y así las demás propiedades. Es decir, podemos tomar esa aproximación para trabajar con más facilidad, o si queremos también podemos utilizar la tabla. No hay ningún problema. Tenemos esas dos opciones cuando estamos hablando de líquido comprimido. Ahora, ¿qué pasaría si las propiedades que estoy buscando no se encuentran en la tabla? Si encuentra el valor superior y el valor inferior, pero no exactamente el valor que quiero. Por ejemplo, ¿qué pasaría si quiero saber la presión de saturación a una temperatura de 28,5 grados Celsius? Bueno, voy a la tabla normal y busco la temperatura de 28,5. No la encuentro, no está ahí, está a 25 y está a 30. Pues para ello se utiliza la interpolación lineal. Aquí tenemos los valores que veíamos en la tabla, son los mismos valores. Para 25 tengo la presión de 3,1698 kilopascales. Para 30 grados Celsius tengo 4,2469, pero no tengo el valor entre ellos dos que estoy buscando, que es 28,5. Entonces lo que hago en ese caso es suponer que hay una relación lineal entre un estado y el otro estado. Llevando la gráfica, puedo poner en este eje a la temperatura y en este otro eje a la presión, y trazo una línea entre uno y el otro, y entonces supongo que hay una línea ahí y que de esa manera puedo obtener la otra propiedad que me falta, la presión. A eso es a lo que llamo interpolación lineal. Para ello recordamos la ecuación de la recta que vimos en el colegio, que vimos allá en 11 cuando estábamos haciendo el curso pre-ICFES o el curso de repaso de nuestro bachillerato. Y por medio de la pendiente de la recta, a partir de 2 puntos, puedo obtener toda la ecuación de la recta. Entonces la función y es igual a y1, el valor de y del primer punto, más y1 menos y2 sobre x2 menos x1 por x menos x1. En este caso x es t, y es p, es decir, nos queda de esta manera, reemplazando los valores de los puntos que conocemos, es decir, el punto de la temperatura 25 y el punto de la temperatura 30. En esta ecuación logro la presión deseada, que sería 3,923 kilopascales. Aquí lo hicimos manualmente, pero no hace falta. En las calculadoras existe algo que se llama regresión lineal. Cada calculadora tiene su manera de hacerlo, es muy sencillo. Los invito a que vean cuál es el modelo de su calculadora. Calculadoras sencillas, no es necesario calculadoras programables, las sencillas tienen esa función. Y busquen cómo se hace esto, busquen cómo se hace la regresión lineal, que es la manera de hacer esto que estamos viendo y de obtener así los datos que no se encuentran en la tabla. Bien, estas son las referencias de esta presentación, algunos libros que les aconsejo, les recomiendo si quieren profundizar más en el tema, si quieren hacer algunos ejercicios. Espero que les haya servido, que les haya sido muy útil, que de verdad les haya ayudado a aprender más sobre este tema. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan un muy buen día. Hasta pronto.